Para finalizar, vamos a ver una aproximación a la estimación de los requerimientos de nitrógeno de un cultivo, que en función de los valores que discutimos al principio de la clase puede hacerse extensiva a otros nutrientes. Así, esta aproximación consiste principalmente en definir un rendimiento objetivo y en función de la tabla que nos hablaba de los requerimientos de nitrógeno para producir 100 kilos, o sea, un quintal de nutriente, podemos tener una idea de el requerimiento de nitrógeno del cultivo total absorbido. Recuerda que, por ejemplo, habíamos dicho que hacían falta 30 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de trigo y que por lo tanto un trigo de 5 toneladas requería haber absorbido unos 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, analicemos de dónde surge ese requerimiento, que a veces se denomina valor B, tiene algunas viejas aproximaciones, de nitrógeno por quintal o por tonelada. Entonces, ese nitrógeno total absorbido uno puede descomponerlo en sucesivas etapas o fracciones de destinos del nitrógeno, yendo del final hacia atrás, o sea, desde el rendimiento hacia el total de nitrógeno absorbido, podemos decir que, por ejemplo, que en un determinado rendimiento de grano de un cultivo está caracterizado por un cierto porcentaje de proteína más representativo. Por supuesto que ese porcentaje de proteína puede variar. Más adelante vamos a ver una figura que esquematiza esa posible variación como para poner una alerta en este valor que vamos a indicar. Pero supongamos, por ejemplo, que hablamos nuevamente de un cultivo de trigo de unos 5.000 kilos y, por ejemplo, un valor de 13% de proteína. Esos serían valores para nada descabellados para esta especie. Ese producto entre el rendimiento y el porcentaje de proteína nos da en definitiva un rendimiento en proteína. Así, por ejemplo, si uno tiene un rendimiento, como les decía, de 5.000 kilos y un porcentaje de proteína del 13%, eso significa que estaríamos hablando de 600 kilos de proteína por hectárea. Ese sería el rendimiento de proteína. Otro aspecto que caracteriza a la proteína de cada especie en particular es la cantidad de proteína que es capaz de producirse por unidad de nitrógeno. La proteína, por supuesto, no es solo nitrógeno, son otros elementos, carbón, oxígeno, hidrógeno, azufre, etc. Entonces, las proteínas de distintas especies tienen una proporción particular de nitrógeno en ellas, que debe ser conocida, por supuesto. En el caso de trigo, por ejemplo, entendemos que es bastante descriptivo hablar de que por cada unidad de nitrógeno en el grano es representativa de 5,75 unidades de proteína, porque, como les decía, la proteína no es solo nitrógeno. Por lo tanto, si uno habla de un gramo de nitrógeno, estará hablando de 5,75 gramos de proteína. En consecuencia, si queremos convertir ese rendimiento en proteína en rendimiento de nitrógeno cosechado con el grano, debemos dividirlo, como indica aquí, por esa relación proteína por unidad de nitrógeno. Si estuviéramos nuevamente con el ejemplo del trigo, dividiendo por 5,75, eso nos daría para un rendimiento en grano de 5.000 kilos y un porcentaje de proteína del 13%, algo así como 113 kilos de nitrógeno cosechados con el grano. Y luego, también estaba en la primera tabla, hay un índice de cosecha, uno puede definir un índice de cosecha característico de cada nutriente para cada especie. Y si, por ejemplo, asumimos que el índice de cosecha de nitrógeno, es decir, del total del nitrógeno absorbido, cuánto nos llevamos con el grano, es de, por ejemplo, el 70%, entonces, en el sentido inverso, si decimos que hay
una cierta cantidad de nitrógeno cosechado con el grano, por ejemplo 113 kilos de nitrógeno para el ejemplo que acabo de dar, y que el índice de cosecha de nitrógeno es del 0,7 o 70%, el nitrógeno total absorbido debe ser obviamente una cantidad superior a esos 130 kilos de nitrógeno por hectárea que nos llevamos con el grano. En el caso de este ejemplo, eso estaría representando en consecuencia un valor de aproximadamente estaría representando, como les decía, un valor de aproximadamente unos 161 kilos de nitrógeno, más que los 113 que mencioné. Por lo tanto, para producir, por ejemplo, un rendimiento de 5.000 kilos por hectárea de trigo que tiene un 13% de proteína, se deberán haber absorbido unos 161 kilos de nitrógeno. Por supuesto que la disponibilidad de nitrógeno en el suelo deberá ser aún mayor, ya que la cantidad hay una cierta capacidad de aprovechar el nitrógeno del suelo, cualquiera sea la fuente de nitrógeno mineral que estemos pensando. Mineralización de materia orgánica, nitrógeno que ya se encuentra en forma de nitrato o amonio, es decir, en la solución del suelo, o el aportado por un fertilizante. Entonces, este esquema general, si bien reconoce variabilidad para cualquiera de sus componentes, tanto el porcentaje de proteína, principalmente el porcentaje de proteína en el grano y el índice de cosecha de nitrógeno, esto se suele asumir como un valor bastante estable, la cantidad de proteína por unidad de nitrógeno, característica de cada especie, si bien hay una variabilidad en estos dos variables, también es correcto que nos da una idea aproximada para un rendimiento objetivo de cuál debiera ser la cantidad de nitrógeno total que estamos pensando para poder lograrlo, es decir, qué cantidad de nitrógeno debe haber absorbido un cultivo para lograr ese objetivo. El ejemplo que acabamos de hacer para el caso de un cultivo de trigo, como les decía, de 5.000 kilos, 13% de proteína, 5,75 como factor de conversión de proteína por unidad de nitrógeno y un 70% de índice de cosecha de nitrógeno, lo podemos hacer extensivo a otras especies que tendrán sus valores más característicos, para las cuales obviamente va a variar el porcentaje de proteína y podemos usar un valor más característico, también el factor de conversión, como les decía, y en general, al menos para el caso de nitrógeno, podemos tomar como válido, para tener una aproximación, un índice de cosecha de 0,7, es decir, 70% de extracción con el grano del nitrógeno total absorbido. Así, por ejemplo, si pensamos en un maíz de 10 toneladas, 10.000 kilos por hectárea, con un valor de 10% de proteína y una conversión de 6,25 gramos de proteína por gramo de nitrógeno, o unidades de proteína por unidades de nitrógeno, y ese índice de cosecha, diríamos que ese valor de conversión o requerimiento de nitrógeno por quintal o por, podemos expresarlo por quintal o por kilos o por toneladas, en el caso de hacerse por quintal, se elevaría a 228 kilos de nitrógeno por hectárea, que requiere absorber un cultivo de maíz que rendirá unos 10.000 kilos. Entonces, el factor de conversión de nitrógeno por quintal es de 2,28, mientras que en el caso de trigo es de 3,23. En el caso de soja, por ejemplo, una soja de unos 4.000 kilos que tiene un 40% de proteína, con un factor de conversión de proteína por unidad de nitrógeno e índice de cosecha similares a los de maíz, lo cual no significa que las características y particularidades de composición de aminoácidos sean idénticas, pero sí tiene una relación proteína por unidad de nitrógeno similar, nos daría algo así como 365,7 kilos de nitrógeno por hectárea que requiere contener la soja en su biomasa aérea total para poder producir esos 4.000 kilos de grano. En el caso de la soja, vemos el requerimiento es altísimo, lo cual está afortunadamente en parte
no requiere de fertilización por la capacidad para fijar simbióticamente. En el caso de la soja, ese factor de conversión B de kilos de nitrógeno por quintal, ese kilos de nitrógeno por quintal sale de la relación entre el porcentaje de proteína y el factor de conversión de proteína por nitrógeno y el índice de cosecha es de 8,33 kilos de nitrógeno por quintal. Entonces, como vemos, cuanto mayor es el porcentaje de proteína de los granos, mayor el requerimiento de nitrógeno por quintal. El cultivo de maíz es en ese sentido de los cereales uno de los que tiene una mayor capacidad de, como se suele decir, dilución de nitrógeno o capacidad de producir grano por unidad de nitrógeno, que por supuesto es de menos calidad, menos valor, menor tenor proteico. Hecha esta aproximación muy general de interpretar el requerimiento de nitrógeno por unidad de rendimiento, para producir una unidad de rendimiento de un cultivo, pasemos a analizar un poquitito más en detalle cómo, desglosando, cómo se puede evaluar la eficiencia con que convertimos ese nitrógeno absorbido en rendimiento, es decir, sería la inversa de lo anterior. Si hasta aquí hablamos de requerimiento de nitrógeno por quintal, ahora vamos a hablar en primer lugar de el rendimiento por unidad de nitrógeno absorbido, esto que estaría representado en este cuadrante de esta interpretación, de esta representación gráfica, o sea, rendimiento por unidad de nitrógeno absorbido. Y analicemos a su vez con qué eficiencia es un cultivo capaz de alcanzar cierto nivel de absorción de nitrógeno. En esta aproximación, y luego lo que se suele denominar eficiencia agronómica, que está representada en este cuadrante. Esta aproximación de 3 cuadrantes fue hecha hace bastante tiempo, en 1953, por DeWitt, para, como les decía, desarmar, desagregar la eficiencia en el uso del nitrógeno. DeWitt lo que nos propuso es analizar con qué eficiencia es aprovechada una fuente de nitrógeno, el nitrógeno aplicado, es decir, con qué eficiencia es absorbido. Eso lo vamos a analizar en este cuadrante, y que se refiere a la eficiencia de absorción, o coloquialmente también se lo conoce como fracción de recuperación, del nitrógeno absorbido, con qué eficiencia un cultivo es capaz de convertirlo en grano, esa eficiencia fisiológica que les mencionaba recién, y una integración de estas dos componentes, la eficiencia agronómica, que es la que suele ser de más interés para las decisiones de fertilización, que representa la eficiencia con la que se convierte el nitrógeno que aplicamos en rendimiento. Entonces vamos por partes porque va a requerir algo de atención, ya que las variables que ofician de variable independiente, o sea, eje X y eje Y, es como que van rotando en esta representación de 3 cuadrantes. Entonces, para comenzar, la fracción de recuperación, eficiencia de absorción, que está representada aquí abajo, el eje X estaría aquí indicando el nitrógeno aplicado. En el eje X está el nitrógeno aplicado, por ejemplo, distintos niveles de fertilización. Habría un testigo, aquí hay un 0, imaginen ustedes, aquí hay un 0, que es capaz de, obviamente, tener una cierta cantidad de nitrógeno absorbido, porque son las fuentes de nitrógeno natural que hay en un suelo, que en este caso es evidente que es baja, ya que el agregado de fertilizante aumenta la cantidad de nitrógeno absorbido por el cultivo, no obstante lo cual podría ocurrir que tengamos niveles de nitrógeno en solución, más mineralización durante el ciclo de
la materia orgánica que permitieran alcanzar valores de nitrógeno absorbido por los cultivos elevados y no requerir fertilización. Pero en este caso que tenemos aquí de ejemplo para un cultivo de trigo, comencemos por los cuadrados llenos, los cuadrados negros. Como podemos observar, un cultivo de trigo en esta condición de crecimiento sin agregado de fertilizante, fue capaz de absorber unos 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto representa el nitrógeno total absorbido a lo largo de todo el ciclo en toda la biomasa. Con esa cantidad de nitrógeno total absorbido, este cultivo fue capaz de producir unas 4 toneladas de grano. Se trata, como dice acá, de un cultivo de trigo, ¿sí? Al agregar unas 40 unidades de nitrógeno, 40 kilos por hectárea, la absorción de nitrógeno aumenta, se eleva a más de 60 kilos de nitrógeno absorbido por hectárea, y con ello se producen casi, no llega a ser, pero casi 6 toneladas de nitrógeno. Y así sucesivamente. Cuando se realiza la evaluación de la capacidad de absorber nitrógeno para dosis crecientes del nutriente, lo que se puede observar es que, al menos para los rangos analizados, no hay saturación, porque podría ocurrir por el absurdo. Uno puede imaginar que llega un momento en que se aplica una dosis de nutriente tal que no se logra ninguna mejora en el nitrógeno absorbido, y podríamos imaginar también que si se hace un balance de nitrógeno habría pérdidas por distintas vías, pero que no se reflejarían en una mejora de la absorción de nitrógeno, y consecuentemente tampoco en una mejora si esto se saturase. Imaginemos aquí una saturación, tampoco se reflejaría en una mejora en la absorción y consecuentemente tampoco en un cambio en el rendimiento. Bueno, como consecuencia de este aumento en la aplicación de nutrientes, hay un aumento creciente y constante, porque hay un ajuste. La función de ajuste es lineal, como les decía, no hay una tendencia a saturar la respuesta. En ese ajuste, ese aumento creciente en la absorción, en la capacidad de recuperar el nitrógeno, se ve reflejado en valores crecientes de nitrógeno absorbido. Como consecuencia de esa mejora en la absorción de nutrientes, también hay a la par una mejora en el rendimiento. Seguimos observando aquí los valores de rendimiento como puntos negros asociados a estos valores de nitrógeno absorbido, y que llegan incluso a valores superiores a las 10 toneladas por hectárea. Entonces, el ajuste de esta función, a su vez, como les decía, está representando la eficiencia fisiológica con la que este cultivo de trigo es capaz de producir grano por cada unidad de nitrógeno absorbido. Y a su vez, en el último cuadrante está representado lo que les comentaba, es la eficiencia agronómica, o sea, la capacidad de producir grano por cada unidad de nutriente agregado, ¿sí? Entonces, para obtener esto, a su vez, trasladamos los puntos de los puntos de rendimiento al eje X para el caso del testigo. Con 0 unidad el testigo produce 4 toneladas, como se muestra aquí, y las sucesivas dosis de nutriente van produciendo aumentos de rendimiento, y al menos para los rangos observados, diríamos que independientemente del costo, porque para tomar la decisión de fertilizar o no hay que asociar el costo del nutriente, pero si nos abstenemos de esa parte económica del análisis, diríamos que para esas condiciones de producción representadas por los cuadrados negros, convendría continuar agregando fertilizante porque hay respuesta aún creciente en el rendimiento en grano. A la par, se analiza otra situación en la cual, para el mismo cultivo, se parte de un nivel inicial de nitrógeno, es decir, un nivel de nitrógeno, sí, como dije, inicial en el suelo más elevado, porque sin agregado del fertilizante vemos que hay más cantidad de nitrógeno absorbido, y en consecuencia acá, cubierto por el punto negro, hay un punto de rendimiento similar. Una fracción de recuperación no muy diferente a la que se obtenía en la situación anterior, que partía de una condición de nitrógeno inicial más baja, pero como vemos aquí, la fracción de recuperación
es constante y tampoco se verifica una saturación. Como consecuencia de ello hay una mayor cantidad de nitrógeno absorbido que respecto a la situación representada por los cuadrados negros, pero por otras razones de crecimiento, como vamos a evaluar en algunos problemas, eso no se traslada a mejoras de rendimiento. Es decir, hay una mejora en la absorción de nitrógeno total, pero que no significa una mejora en el rendimiento en grano. Consecuentemente, cuando analizamos la eficiencia agronómica por unidad de nitrógeno aplicado, podemos observar que, a diferencia del caso anterior, hay mejoras, hay una respuesta del rendimiento al agregado del nitrógeno para las primeras dosis, pero al pasar ya a la última dosis verificamos una saturación en la respuesta que claramente sugiere que no hay ningún beneficio en continuar agregando nitrógeno, excepto, aunque no lo tenemos representado, que esta mejora en la cantidad de nitrógeno absorbido, que no se traslada a una mejora del rendimiento, sí represente, por ejemplo, una mejora en el porcentaje de proteína de esos granos que pudiera tener algún beneficio, como por ejemplo una bonificación por ese aumento de proteína. Pero porque, como vamos a comentar un poquito más adelante, estas absorciones, cuando el nitrógeno absorbido no representa una mejora de rendimiento, muchas veces sí representa una mejora en la calidad de los granos como porcentaje de proteína. Entonces, en esta aproximación tenemos representadas las distintas eficiencias de uso de un nutriente, empezando por la eficiencia de absorción o fracción de recuperación, que no es otra cosa que la variación en nitrógeno absorbido por unidad de nitrógeno aplicado, y en general se hace respecto a un testigo y a dosis sucesivas. Si uno tiene una sola dosis, entonces será simplemente la variación en X de agregar de nitrógeno absorbido respecto del testigo, respecto a la variación en Y, la dosis correspondiente. Por ejemplo, si en este caso fueron 40 unidades de nitrógeno, aquí estaríamos hablando de X mejora de nitrógeno absorbido por 40 unidades de nitrógeno agregado. En este caso hay una respuesta lineal y no hay, como les decía, saturación, pero si ocurriera, uno tiene que analizar las variaciones de dosis sucesivas para poder capturar ese momento en el que existe una saturación. De lo contrario, si lo hiciéramos siempre respecto al testigo, no veríamos en la cuantificación, en la aproximación matemática, ese beneficio o no de continuar agregando un nutriente. Del mismo modo, la eficiencia fisiológica está representada por la variación en rendimiento por unidad de variación en nitrógeno absorbido y va representando esta dinámica creciente o no, según existan otros factores que limiten el rendimiento, a la mejora en la absorción de nitrógeno. Y la eficiencia agronómica, representada en el último cuadrante, como les dije, que nuevamente nos indica la mejora de rendimiento por unidad de nitrógeno aplicado y que también, como les decía, es la que suele interesar más desde el punto de vista de la fertilización, del agregado de nutrientes. Pasando ahora a la aproximación matemática de esas funciones que veíamos antes gráficamente y que ustedes pueden a su vez ver en detalle en su guía teórica. La eficiencia de absorción o fracción de recuperación, eso que representábamos en el cuadrante inferior, surge de cuantificar la diferencia en nitrógeno absorbido, el nitrógeno a la dosis agregada, menos el nitrógeno absorbido por el cultivo sin fertilizar o control, por unidad de nitrógeno aplicado. Si hubiera sucesivas dosis, las sucesivas dosis no deben estimarse respecto al cultivo sin fertilizar, sino
entre dosis, es decir, la dosis, si esta es la dosis 1 es respecto al cultivo en testigo. Si hubiera una segunda dosis, esta fracción de recuperación sería kilos de nitrógeno absorbidos por el cultivo fertilizado con la dosis 2 menos los kilos de nitrógeno absorbido por el cultivo fertilizado con la dosis 1, dividida la diferencia de nitrógeno aplicado entre cada una de las dosis. Y así sucesivamente si hubiese más dosis que estuviéramos evaluando. Normalmente lo que se evalúa es una dosis de fertilizante y por lo tanto es correcta esta síntesis representada por una única ecuación. Del mismo modo, para la eficiencia agronómica, la ecuación que la sintetiza son los kilos de grano por los kilos de nutriente aplicado. Si existiese una única dosis de fertilizante que estamos evaluando, esa eficiencia agronómica surge de la diferencia de rendimiento entre el cultivo fertilizado y el cultivo sin fertilizar, dividida la cantidad de nutriente aplicado en el cultivo fertilizado. Si existen más dosis de fertilizantes que estamos evaluando, entonces no debemos hacer la estimación siempre respecto al cultivo sin fertilizar, sino entre las dosis sucesivas, porque como les decía, de lo contrario no seríamos capaces de capturar el momento al cual existe saturación de respuesta a la fertilización, como veíamos en el caso del ejemplo para los cuadrados blancos o abiertos de la representación gráfica anterior. Y para finalizar, una reflexión sobre la variación en la calidad del grano ante variaciones en rendimiento provocadas por la variación en la oferta de nitrógeno. Como podemos observar aquí de manera esquemática, algo esperable, que es la mejora de rendimiento en respuesta a la mejora en la disponibilidad de nitrógeno, hasta niveles en que empieza la respuesta, como pendiente de esta curva, empieza a descrecer hasta que hay una saturación. Eso es algo esperable, intuitivamente esperable. Llega un momento en que el nitrógeno, el rendimiento no depende de la mejora en la disponibilidad de un recurso y es otro el recurso que pasa a ser limitante. Asociado a esta dinámica podemos observar aquí, representada también esquemáticamente, el porcentaje de proteína, que como vemos no es estable, una constante, como habíamos propuesto como una primera aproximación para hacer una interpretación general a los requerimientos de nitrógeno para producir un cierto nivel de rendimiento. Muy por el contrario, aunque ciertamente dentro de ciertos rangos, tampoco con variaciones exorbitantes, se puede verificar una variación en la calidad del grano tomada como porcentaje de proteína. Y así lo que suele ocurrir es que cuando los rendimientos son bajos, generalmente no se verifican necesariamente los menores valores de porcentaje de proteína en grano. Muchas veces esos bajos rendimientos se asocian a un bajo número de granos, como ya hemos discutido en clases previas, y es decir, primero hay un ajuste en el número de granos fijados, y como consecuencia de ello el nitrógeno de toda la biomasa vegetativa no suele limitar al porcentaje de proteína de esos pocos granos que se han logrado establecer. Pero cuando las condiciones de crecimiento mejoran y existe un aumento importante en el número de granos, que mejora el rendimiento, lo que se verifica en una primera etapa es lo que se suele describir como una dilución de la proteína en los granos, o sea, una pérdida de calidad de los mismos, que luego nuevamente se recupera en valor porcentual cuando se mejora la disponibilidad del nutriente, pero sin impactar en el número de estructuras fijadas y consecuentemente, como deja de ser una limitante para el logro de más unidades cosechables, esas unidades, esos más granos que logran fijarse, lo son de una mayor calidad. Entonces, en general, hay una
La característica es de, como les decía, una etapa de dilución de la proteína a medida que aumenta el rendimiento y luego nuevamente una recuperación cuando pasamos a, como discutíamos en un principio de la clase, a concentraciones por encima de concentraciones en tejidos, por encima de las que representan una posibilidad de mejora del rendimiento, que estaríamos en concentraciones supraóptimas, supra la curva crítica, pero que si bien no se traducen en mejora del rendimiento, sí se pueden traducir en una mejora de la calidad. Y esto sería todo.